Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde el Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas de la Universidad de Valparaíso y continuamos con nuestro ciclo de charlas de trabajo social sociojurídico denominadas Habitando la Frontera, Voces del Trabajo Social Sociojurídico. Hoy día tengo el honor de presentar a ustedes a mi entrevistado, que es Felipe Norambuena Conejeros. Felipe es un trabajador social egresado de la Universidad de Concepción, Chile. Él está involucrado en temas de políticas sociales, justicia penal, trabajo social forense, trabajo penitenciario y salud mental en Chile. Cuenta con estudios de especialización de magíster en política de gobierno por la Universidad de Concepción, máster en Derecho Penitenciario por la Universidad de Barcelona, España, y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Complementando lo anterior, tiene estudios de posgrado en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia por la Universidad Alberto Hurtado, Mediación e Intervención Familiar por la Universidad de Concepción, Psiquiatría Comunitaria por la Universidad de Chile y académico de la Universidad de las Américas e Instituto Profesional Santo Tomás. Felipe cuenta con más de 12 años de ejercicio profesional en áreas como justicia juvenil, tratamiento de drogas, reinserción social y sistema carcelario, y además de más de 9 años de experiencia como académico de pregrado, posgrado y especialidades médicas de la Universidad Santo Tomás, Universidad de las Américas, Universidad de Concepción y Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras. Y me parece que sí, hasta ahí estamos bien. Mm. Entonces, primero, agradecer a Felipe su disposición, su tiempo a querer colaborar con nosotros. Y como comentábamos, ¿no es cierto? La idea es que esta actividad, este ciclo de charlas de Habitando la Frontera, va en conmemoración de los 100 años del trabajo social en Chile y también en el contexto de los 80 años de nuestra Escuela de Trabajo Social, que es de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Paraíso. La idea es nuevamente señalar que en esta conmemoración de los 100 años del trabajo social, aquí han habido discursos hegemónicos por parte del trabajo social en el cual se ha invisibilizado lo que es propiamente tal el trabajo social sociojurídico, y lo que queremos entonces es hacer una cartografía viva, ¿no es cierto?, de este tipo, de este campo sociojurídico disciplinar, ¿no es cierto?, y de importancia que tiene el trabajo social en esta área. Así que nuevamente, Felipe, un agrado tenerte con nosotros y vamos a partir conversando distintos temas. Mm. ¿Tú nos podrías comentar cómo llegaste a pensar o a determinar estudiar trabajo social y en particular, por qué después de que estudiaste trabajo social te especializaste en el trabajo social sociojurídico? Ujú. Bien, bueno, antes de comenzar la conversación, agradecer, ¿no es cierto, Elena? Y agradecer al observatorio por la invitación. La verdad es que me parece muy interesante cuando la recibí y también muy agradecido que hayan pensado en mí. Respondiendo a la pregunta de cómo llegué al trabajo social y hacia lo sociojurídico después, la verdad es que todo comenzó, siento, con una búsqueda vocacional muy profunda y personal de llegar a una profesión que por un lado se ajustara a mis intereses y por otro lado me hiciera sentido en lo que fuese a hacer en la vida en general, ¿ya? En este como proceso de búsqueda natural que uno tiene en el periodo de la adolescencia. Y recuerdo que ya estaba en tercero medio en el colegio cuando, en el contexto de visitas que hicieron distintas universidades, ¿no es cierto?, me encontré con la malla de trabajo social y me pareció una malla que a nivel formativo era bastante completa, ¿ya? Yo me acuerdo que ahí también estuve revisándola y comparando mallas como trabajo social, psicología, sociología, pero me llamó la atención precisamente que trabajo social tenía una mezcla, ¿no es cierto?, sobre todo en los primeros años de formación de las ciencias sociales bastante general, donde iba atravesando también por la psicología, por la sociología, por la epistemología también. Entonces, creo que esa integralidad me llamó mucho la atención y yo creo que me hizo tomar finalmente la decisión.
¿ya? A eso se le sumó también que una tía mía es trabajadora social y ella también tuvo una incidencia bastante importante en decidirme finalmente por optar en trabajo social como una primera opción. Creo que esos elementos me permitieron ir llegando eh, al trabajo social. Ahora bien, cuando iban pasando los años, la verdad es que yo me iba encantando con alguna materia, desencantando con otras también, que siento que es parte del proceso formativo, de búsqueda, de crítica también que se espera en la universidad. Y me llamó mucho la atención el área de familia en ese tiempo. Y dentro de los centros de práctica que tenía la Universidad de Concepción, que es donde yo egresé, estaba, me acuerdo, los tribunales de familia Coronel. Y me llamó la atención postular ahí, pero por alguna razón decidí no postular como primera opción a tribunales de familia y empecé a buscar otras opciones. Un poco también en esta búsqueda de, bueno, en qué otra área poder aportar. Y fue así como mi práctica profesional la hice en un set, que los SET son los Centros de Estudio y Trabajo, que dependen Ujú. de Gendarmería de Chile, y hay SET que son cerrados y Muy otros que son abierto. abiertos, que son semiabiertos, perdón. Y en este set que postulé, que era el de Punta Parra, era un set semiabierto, ¿ya? Es decir, eran personas que si bien es cierto estaban privadas de libertad, las características de esa privación de libertad eran distintas. Ujú, Y la verdad es que me encantó el trabajo que ahí se realizó. Fue una experiencia que me marcó mucho y en particular, que ahí quiero compartir como un evento que fue como muy gatillante en tomar la decisión, que conocí a una persona que estaba condenada a una cadena perpetua en ese tiempo. ¿Ya? Era un perpetuo simple que llevaba muchos años ya privado de libertad. eh, Tenía ahí un delito que era un delito muy feo, ¿ya? Y este caballero le decíamos el chala, ¿ya? Le decíamos el chala porque él era una persona que venía del campo, se hacía estas chalas como con ojota, y la verdad es que logré con él profundizar en su historia de vida, logré profundizar en sus propias vivencias y también en cómo esto se fue vinculando con el delito, ¿ya? La ujú, verdad es que uno nunca justifica un delito, eh, pero muchas veces se puede llegar a comprender desde el contexto en el que ellos viven, ¿no es cierto? Y una situación que en el fondo se salió de control en su vida. ujú. Eh, y en ese sentido, esta historia removió tanto mi propia historia de vida, mis propios valores, que yo dije, bueno, acá hay un área que me interesa desarrollar. Yo creo que también a él le debo parte importante como en mi vocación. Interesante. ¿Cómo definirías tú el rol del trabajo social en el campo sociojurídico? Ya. Bueno, primero, los socios jurídicos, ¿no es cierto? Yo lo considero primero como una subespecialidad del trabajo social, es decir, algo que uno se tiene que estar formando constantemente. Ujú, Entonces, primero se configura como un campo especializado de intervención que busca ir articulando dos mundos que tienen que dialogar, ¿ya? Que por un lado, obviamente, es el ámbito social y por otro lado, es lo jurídico. Y en esta traducción que tiene que haber en estos dos lenguajes, ¿no es cierto? Donde por un lado tenemos abogados, ¿no es cierto? Con los cuales uno se vincula constantemente, con los cuales uno trabaja, que ellos tienen y van desarrollando su propio lenguaje, ¿cómo vamos traduciendo estas necesidades, estos derechos, estas trayectorias que tienen finalmente las personas que se ven insertas en el sistema de justicia? En mi caso en el ámbito penal, pero ujú, también pasa en el ámbito de familia, con con su paso por el sistema de justicia. Entonces, yo creo que el rol profesional implica un mediar entre los distintos sujetos del sistema de justicia, implica una lucha constante por la justicia social, ¿no es cierto? Como un gran concepto motor. Eh, Aportar evidencia social en el caso, por ejemplo, de los peritajes para decisiones judiciales y acompañar a trayectorias sociales que están en el contexto penal. ¿Ya? Yo creo que eh, así configuro, ¿no es cierto?, muy a grandes rasgos el rol del trabajo social en el campo. entiendo. ¿Cómo definirías tú la especificidad propia del campo sociojurídico, del ejercicio profesional sociojurídico en relación a otros campos del trabajo social?
en relación a las particularidades, la verdad es que es un área que, como lo dije, requiere mucha especialización que uno tiene que ir desarrollando. Y esta especialización está dada primero porque los sujetos de intervención, a diferencia de otras áreas, que normalmente son por demanda espontánea o llegan solicitando ayuda al trabajador social, la verdad es que muchas veces estas personas están en contextos judicializados, con muchas dudas, con muchos temores. Entonces, ya el sujeto de intervención es un sujeto bastante especial y que requiere un apoyo particular. Ujú. En ese sentido, también considero que hay una diferencia muy importante a lo mejor en el mismo marco regulatorio, ¿ya? En general, las políticas sociales con las que el trabajador social normalmente se vincula son mucho más flexibles porque tienen a lo mejor alguna orientación comunitaria, ¿no es cierto? Y acá la verdad es que nos encontramos ante un marco jurídico, un marco legal que es bastante rígido, que es desconocido. Entonces, desde ahí, el marco en el cual nos desenvolvemos como trabajadores sociales en esta área es, eh, es también un elemento muy particular. Otro Tú, elemento, yo dime. creo que tiene que ver con la atención éticas que a veces uno va viviendo a lo largo del proceso. Esto de, bueno, trabajo efectivamente con personas, ¿no es cierto?, que tienen una cierta situación de vulnerabilidad en muchos casos, pero también estamos en un contexto penal que es punitivo y que de alguna forma nunca hay que perder de vista la defensa por los derechos humanos. ¿Mm? Ahora, ¿tú en qué instituciones has trabajado como para que tú me pudieras decir, por ejemplo, si ha habido alguna institución, algún espacio de trabajo o algún equipo que haya sido como claves en tu desarrollo, en tu trayectoria laboral? Sí, mira, la verdad es que yo creo que todas las áreas donde he trabajado han sido un aporte. Como dije al principio de mi presentación, yo hice mi práctica en estos sets semiabiertos de Ujú, Gendarmería de Chile, que fue una práctica profesional de un año. Después de eso estuve trabajando 2 años y medio aproximadamente como delegado de responsabilidad penal adolescente de los programas en ese tiempo llamados PLA y PLE, ¿no es cierto? La libertad asistida simple y especial de ahora. ujú, Eh, Esa fue mi primera experiencia de 2 años, 2 años y medio aproximadamente. Y después de eso me fui a el Hospital Higueras a trabajar en un programa de tratamiento de alcohol y droga para población adolescente. Y desde ahí trabajamos con dos programas distintos. Uno era un programa de intervención comunitaria en temas de salud mental y otro era un programa que recibía fondos y financiamiento del antiguo Sename. Asociado a la ley de responsabilidad penal adolescente. Entonces también trabajaba en un contexto mucho más terapéutico, pero vinculado hacia el socio jurídico. ujú. Ahí estuve como 3 años trabajando y después de eso llegué a la Defensoría Penal Pública, ya que es donde actualmente trabajo. Actualmente yo divido mi mundo laboral. No sé si lo llamo dividir, no me gusta mucho esa palabra, pero compatibilizo más bien el ejercicio profesional en la Defensoría Penal Pública, en la Dirección Regional eh, en el ámbito de la docencia, que también me encanta enseñar sobre esta área en particular, que no se ha dado mucho, la verdad, la posibilidad de tener un par de experiencias, a lo mejor en cursos de posgrado, en electivos también desarrollar esta área, pero no se ha dado tanto. Y siento que cada uno de esos elementos, cada una de esas vivencias me ha aportado. ¿Ya? Sobre todo, por ejemplo, cuando trabajaba en el hospital, mucho más a establecer un vínculo terapéutico de ayuda con una persona que, si bien es cierto, está en un proceso judicial, pero también ahí hay un área importante de desempeño profesional. Eh, a tu juicio, ¿qué elementos teóricos y metodológicos serían fundamentales para para los trabajadores o trabajadoras sociales que se desempeñan en el campo sociojurídico? Eh, bueno, yo creo que hay distintos elementos, ¿no es cierto?, teóricos, metodológicos y herramientas que el trabajador social tiene que incorporar a su práctica, ¿ya? Obviamente, primero todas las materias, ¿no es cierto?, vinculadas al ámbito de familia, del ámbito judicial que enseñan en pregrado y que uno también tiene que ir desarrollando. Eh,
el tema de las entrevistas, por ejemplo, hay mucho de entrevistar en contextos judiciales y si bien es cierto al principio yo recuerdo que mi primera entrevista a lo mejor como delegado la miro ahora con bastante distancia y con bastante crítica en relación a cómo son ahora, eh, siento que es un elemento importante. La capacidad de investigar y de generar un pensamiento crítico en torno a los temas que uno va viendo en el día a día. Y también, por ejemplo, los elementos que nos regala el feminismo, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la interseccionalidad, este concepto que es tan complejo, ¿no es cierto? Pero que una guía, siento que tanto interpretativa de una realidad, pero también una guía ética, o sea, en el fondo, reconocer las diferencias, ¿no es cierto? O las distintas como vertientes de discriminación y de vulnerabilidad de las personas. Ujú, Competencias digitales, absolutamente, y porque se trabaja en el ámbito judicial con mucho software, el mismo PJUD, ¿no es cierto?, la página del Poder Judicial, ujú, y también yo siento que es importante dar un paso pensando a que el trabajo social sociojurídico es una subespecialidad del trabajo social, eh, a ir de a poco desarrollando espacios para la supervisión profesional en estos contextos. Ya, por ejemplo, en la elaboración de peritaje, a mí me pasa mucho en mi trabajo en la Defensoría Penal, que ujú, trabajo asesorando, por un lado, a abogados en materia social, pero ujú, también asesoro a distintos peritos que trabajan en modalidad contractual distinta, desarrollando peritajes para la Defensoría. Y siento que desde ahí entender la supervisión no como algo que se va dando de forma vertical, sino que desde una horizontalidad profesional, ujú. es importante para disminuir sesgos y el propio desgaste profesional que genera esta área. ¿Y cómo ves tú en esta elaboración de informes sociales y también especialmente de los peritajes, Ujú. logras vislumbrar una tensión entre lo que es la técnica y la ética? Eh, sí, yo creo que absolutamente hay una cierta tensión, ¿no es cierto? Yo creo que Ujú, incluso es un tema de conversación que aparece bastante seguido con profesionales, con colegas que están en el ejercicio de los peritajes y se aparecen con dilemas, con cuestionamiento ético, que por un lado yo siento que es muy relevante, muy importante que se lo hagan, porque si no se hicieran esos cuestionamientos éticos y si uno mismo también no lo hace, en el fondo no está ocupando la capacidad reflexiva en su propio trabajo. Yo creo que ahí hay un área importante a desarrollar. En el fondo, que el trabajo pericial, si bien es cierto, tiene una línea metodológica y técnica muy fuerte, eh, siempre el peritaje social, por ejemplo, termina con algo que es el concepto profesional. ujú, Y el concepto profesional, o que algunas personas lo denominarán conclusiones dentro del peritaje, implica que el profesional se tiene que posicionar frente al fenómeno que está periciando, ¿no es cierto? Y entregar finalmente sus resultados y sus conclusiones en torno a la materia. ¿Ya? Y eso, esa elaboración del concepto profesional incorpora una tensión importante entre técnica y ética. ¿Y habrían más tipos de dilemas éticos que enfrenten hoy día en la actualidad los trabajadores o trabajadoras sociales que están en contexto judicial? Sí, yo creo que no se da tan solo en el contexto de elaboración de peritaje, sino que también abriendo, ¿no es cierto?, la pregunta, yo creo Ujú, que efectivamente hay dilemas éticos que están vinculados, por ejemplo, a la falta de acceso a políticas públicas que sean efectivas, políticas sociales efectivas, ¿no es cierto?, ante las problemáticas sociales de... Por ejemplo, personas migrantes que pasan por el sistema de justicia, de mujeres que sufren algún tipo de discriminación interseccional. Yo creo que todas esas situaciones va generando dilemas éticos, primero de hasta qué parte puedo llegar yo, hasta qué punto me puedo involucrar en estas temáticas. Yo creo que hay un constante reflexión ética en los profesionales que estamos vinculados a esta área. ujú. La confidencialidad también, el tema de la estigmatización, así haciendo memoria, recordando que también es importante en el fondo no reproducir estas categorías eh, estigmatizadoras en los peritajes, en el ejercicio profesional. Mm.
Y a tu juicio, ¿cómo se posiciona el trabajo social frente a las demandas que tenga el Poder Judicial o el sistema penal propiamente tal que puedan entrar en tensión con los derechos de las personas? Em, bueno, la verdad es que en relación a esa pregunta, yo creo que el posicionamiento del trabajo social Mm, tiene que ir por dos grandes líneas. mm, Uno, que ya lo había señalado, ¿no es cierto?, la defensa de los derechos humanos como claro. eje rector, y por otro lado, una colaboración, ¿no es cierto?, con el sistema de justicia, pero una colaboración que lleve apellido como una colaboración crítica, es decir, todos estos insumos técnicos que entregamos como profesionales que se pueden traducir en peritajes sociales, en informes, en distintos instrumentos, tiene que ser desarrollado desde una postura crítica, ¿ya? Mm, Por ejemplo, llevándolo como algo muy concreto, cuando toca desarrollar un peritaje y llega el ámbito del empleo, me ha pasado con muchas personas que no están trabajando, pero la verdad es que no están trabajando porque no quieren, sino que porque efectivamente hay una tasa de desempleo alta, hay un sistema que no colabora y sobre todo si tienen antecedentes penales. Entonces, mm. ese análisis crítico tiene que estar. El trabajo interdisciplinario es muy importante como esta articulación y siento que este campo de disputa también del trabajo social donde nos tenemos que posicionar y yo siento que hemos ganado mucho terreno, hemos avanzado bastante, pero también nos falta, nos falta posicionarnos también y yo creo que ahí eh, hay una tarea pendiente. O sea, ¿tú consideras entonces que el trabajo social sociojurídico ha avanzado y ha evolucionado en estas últimas décadas, pero también ha tenido un retroceso? Eh, desde la mirada penal, desde sede penal o desde sede ¿De familiar. familia? Mira, no sé si llamarlo retroceso, yo sí siento que hemos avanzado mucho, Ujú, pero siento que también nos hemos estancado, ¿ya? ujú. Eh, Ahí quería llegar. sí, yo creo que voy a hablar solo del ámbito penal, porque familia lo conozco, en Ujú, ocasiones he hecho algunos peritajes para el ámbito de familia, pero claramente me domino más en el ámbito penal. ujú, Yo creo que hay un campo que hemos logrado posicionarnos como trabajadores sociales. Ya, o sea, por ejemplo, eh, estaba revisando con un colega las estadísticas de peritajes sociales que se piden y en comparación a otras disciplinas, la verdad es que nos llevamos el ochenta y tantos, casi 90% de los peritajes que se realizan en el ámbito penal ujú, son peritajes sociales. Y hay ujú. otro 10% que son peritajes psicológicos, psiquiátricos, criminalista y de otra gama importante. Entonces, claramente hay un campo que hemos ganado. ¿Dónde nos queda posicionarnos aún más en relevar el valor de los peritajes que en general, por ejemplo, en la valoración que hacen los jueces, no siempre el peritaje social está tan bien posicionado y eso tiene que ver también con ir especializando técnicas, herramientas, ¿no es cierto? No sé, construcción de escala, ¿no es cierto? Y un fin de elementos que permitan brindar una solidez aún mayor, ¿no es cierto?, a los peritajes sociales. ¿Ya? Y de ese 90% de peritaje que se lleva a la disciplina, ¿tú tienes algún dato, por ejemplo, de esos peritajes que se han impugnado, que se han contrarrestado, digamos, que no queden Mm. que no lleguen Sí, a puerto, digamos, no cumplan su función? sí, mira, he tenido experiencias positivas y negativas. Ujú, Yo diría que la gran mayoría de los peritajes son valorados, ¿ya? ujú, Ahora también me ha pasado una situación bien compleja con una colega y que efectivamente su peritaje llegó a una instancia de juicio oral, ¿ya? En un juicio oral, cuando uno elabora un peritaje, expone, ¿no es cierto?, su prueba pericial, pero también se somete a un interrogatorio por parte de la parte que te solicita el peritaje y a un contrainterrogatorio por la contraparte. Ya en este caso, si está contratado por la Defensoría, quien te contrainterroga es la Fiscalía o viceversa. Y nos pasó con una colega del Ministerio Público que la verdad es que sí, no, su peritaje fue absolutamente desacreditado en la instancia de juicio oral, ujú. incluso... eh,
arraigó hasta lamentablemente con una formalización, ¿ya? Porque no pudo acreditar algunos elementos que ella señalaba que había hecho. Entonces, claro, efectivamente, un peritaje es un instrumento que es sensible, ¿ya? Mm. Entonces, he encontrado mucha experiencia y así como está esa experiencia fea, han habido experiencias muy bonitas también con peritajes que han servido, que han aportado insumos relevantes y que han permitido, ¿no es cierto?, que este anhelo que tenemos de la justicia social se haga patente en estos contextos. Ujú. Eh, ¿Cuáles crees tú que serían los principales desafíos que hay para el trabajo social, sociojurídico en este campo para los próximos años? Para los próximos años, yo creo que primero yo tengo un anhelo así como muy en lo profundo de mi alma, vinculado primero al trabajo social, ¿ya? Así como Ujú, partimos de ser una profesión que organizaba la caridad, después la caridad organizada, pasamos, ¿no es cierto?, a hacer una tecnología, de tecnología ya estamos en disciplina. Me encantaría pensar que en los próximos años podamos avanzar a ser una ciencia ujú, reconocida como tal. Y para eso falta todavía, falta mucho, pero yo creo que eso es como un gran desafío desde la profesión y desde el trabajo social, sociojurídico. Yo creo que uno de los desafíos está, bueno, como ya lo había dicho, ¿no es cierto?, generar programas que busquen la especialización profesional, ¿ya? Creo que todavía estamos muy al debe con programas específicos, ya si bien es cierto, ha habido un avance con algunos, uno que otro magíster en el área, ujú, eh, una que otra, a lo mejor, bueno, diplomado y un poco más, ¿no es cierto? Pero esa especialización debe ir de la mano también con la investigación, ¿ya? ujú, Es decir, tenemos que desarrollar más programas, pero esos programas también tienen que integrar un conocimiento situado por ejemplo, ahí en la generación de instrumentos que nos permitan, ¿no es cierto?, posicionar al trabajo social en este ámbito, yo creo que es un punto que hay que avanzar en los próximos años. ujú, Eh, Necesitamos también una mayor visibilidad institucional. Por ejemplo, ahí la reforma procesal penal de comienzo de los 2000 ayudó bastante a visibilizar el rol del trabajo social, sobre todo en el ámbito de la justicia penal. Es ujú, conocido que la Defensoría, que la Fiscalía integran, ¿no es cierto?, a trabajadores sociales y que tienen un rol bastante importante en el sistema de justicia, ¿no es cierto? Eh, pero hay otras áreas donde todavía estamos débiles, donde todavía falta vincularnos. Ya, por ejemplo, se habló en algún momento de que los tribunales de juicio oral en lo penal o los juzgados de garantía tuvieran en algún momento como el símil al consejero técnico para algunos casos específicos, ¿no es cierto? Y eso no está contemplado dentro de las reformas próximas. ¿Ya? ujú. Y, si pensamos en qué tan complejo es tener que hacer un trabajo que es de tipo interdisciplinario con otra profesión con la cual hay que dialogar, pero que es una profesión bastante disímil a la nuestra, que es el derecho. Mm, Y con la psicología también, ¿no? mm. ¿Cómo es esa relación? ¿Se da realmente una interdisciplinariedad o hay todavía elementos que obstaculizan y que tienen que ver a lo mejor un poco con la formación de pregrado? Eh, sí, yo creo que, a ver, desde mi propia experiencia, la verdad es que eh, siento que este trabajo interdisciplinario que se busca eh, es posible, se puede desarrollar, pero con harto esfuerzo y muchas dificultades. Ya, por ejemplo, yo recuerdo cuando llegué a la Defensoría Penal Pública, la labor del trabajo social estaba como bien estigmatizada como en un área en particular. ¿Ya? Mm. Y en un área que era más bien como asistencialista, que no está mal, pero Ujú, yo sentía que el trabajo social ahí podía contribuir mucho más. Ahora que ya llevo 8 años, voy para los 9 casi trabajando en la Defensoría, puedo decir que eh, el rol profesional eh, ha ido ganando espacio, ya por ejemplo antes este mismo tema que comentaba de la asesoría que uno le puede brindar a los abogados en temáticas sociales o a otros peritos, la verdad es que no estaba, ya o no estaba visible, ya y ahora constantemente recibo esos llamados y yo creo que se puede. Ahora, ¿cuál ha sido como
La dificultad, yo creo que tiene que ver también con procesos formativos, no solo del trabajo social, sino que también con el mundo del derecho, ¿ya? Porque los abogados en general son formados para trabajar de manera individual, ¿ya? Y ¿Cierto? solitario. Uno tiene como una formación profesional mucho más vinculada como hacia la interdisciplina. Y claro, hay abogados que por sus propias características personales cuesta desarrollar este trabajo colaborativo, pero siento que de a poco se ha ido ganando espacio y este proceso de lucha se ha dado, ¿ya? Yo creo que de esta forma nuestra formación profesional colabora en el desarrollo de un trabajo interdisciplinario. Ujú. ¿Qué mensaje le dejarías tú, Felipe, a las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadores sociales que quieran incorporarse a este campo sociojurídico? Muchas cosas. Primero, que no pierdan la sensibilidad, ¿ya? Ujú. Estamos en una profesión y sobre todo estamos como insertos en un mundo tan competitivo, tan complejo que uno muchas veces es muy fácil que pierda el foco. Yo creo que hay una sensibilidad que normalmente se conoce como la humanización de los espacios de trabajo que yo creo que no se tiene que perder. Seguido con eso, es importante la formación constante. Tenemos que perfeccionarnos, tenemos que ser rigurosos en el trabajo que desarrollamos. Eh, También es importante cultivar la reflexividad, ¿ya? Esto que les decía, el trabajo social no es un trabajo mecánico, sino que es un trabajo que implica el pensar, el pensamiento crítico. Desarrollar pensamiento crítico es muy importante. eh, Construir redes también de trabajo interdisciplinario que permitan también de alguna forma abordar las complejidades de la posmodernidad, las complejidades del mundo en el que estamos actualmente, yo creo que es importante, ¿no? Eh, Hay problemáticas sociales que son tan complejas que necesitamos vincularnos y trabajar con otras disciplinas, ¿ya? Entonces, creo que mi llamado es eso, a humanizar la labor profesional, a ser reflexivos, a ser críticos, y a formarnos constantemente. Ujú. Ahora, lo que hemos conversado ha sido mirando hacia atrás. Hagamos ahora Ujú, una proyección y pensemos, porque estamos celebrando, ¿no es cierto? No solamente celebrando, sino también lo que hemos hecho en este ciclo es como problematizar, ujú. visibilizar, en alguna medida, ¿no es cierto?, tensionar y también proyectar. Si nos proyectamos los próximos 100 años, ¿qué lugar crees tú o te gustaría que ocupara el trabajo social, sociojurídico, Felipe? Uh, eh, bueno, obviamente me gustaría que ocupara un lugar central, que yo creo que, como le dije, ya vamos avanzando, a lo mejor a pasito lento, pensando en que el ámbito sociojurídico fue una de las primeras áreas de ejercicio profesional y que muchas veces pareciera no notarse, entonces yo creo que un rol central y en varias cosas. Eh, lo podríamos denominar a lo mejor como en esto, como de la arquitectura de la justicia social, Mm, entendiéndola no solamente como la justicia como el tribunal, ¿no es cierto?, donde uno va a resolver estos conflictos sociales, eh, ya sea tribunal de familia y en particular en el ámbito penal, ¿no es cierto?, sino que también ir incorporando otra mirada distinta a la justicia, ¿ya? Por ejemplo, la justicia restaurativa o la justicia terapéutica, ya como incorporamos estos modelos y que finalmente estos modelos de justicia restaurativa sean, por ejemplo, la puerta de entrada al sistema de justicia penal. ¿Por qué no pensar en eso? En modelos que de alguna forma, y vuelvo a la palabra, sean mucho más humanizantes. ujú, Eh, También, obviamente, me gustaría que el trabajo social en el ámbito penal pudiésemos ser verdaderos referentes técnicos y éticos, y ahí vuelvo a la figura de qué importante sería contar con algo similar como a un consejero técnico en el ámbito de la justicia penal, ujú, eh, que sea un campo ya sólido, que haya generado mucha evidencia, pensando a lo mejor en 100 años más, ¿no es cierto? Y como lo dije, pensar en que esta ciencia del trabajo social puede haber generado bases teóricas sólidas, ¿no es cierto? Un cuerpo teórico armado, estructurado, que es lo que se espera, ¿no es cierto? Una ciencia. ujú. Eh, y un campo también no como una burbuja, no separado, sino que interconectado
las otras áreas, ¿ya? Con salud, con educación, con vivienda, ¿no es cierto? Con otras áreas que finalmente nos permiten entregar una mirada comprensiva de la justicia social mucho más amplia. Ujú. ¿Hay algo, Felipe, que tú quisieras señalar, digamos, ya como cierre y que yo no te haya preguntado y que te gustaría poner en la palestra algún tema, alguna idea? Sí, no, la verdad es que bueno, la entrevista fue bastante entretenida. Yo creo que a lo mejor una cosa que me faltó señalar ¿Ya? es que estamos en un contexto social muy complejo, donde han habido discursos hegemónicos, ¿no es cierto?, donde se busca el punitivismo, ¿no es cierto?, y finalmente eso es lo que va captando votos. Y yo llamaría a no caer en eso, a actuar en base a la evidencia. Ya de esto, la evidencia indica otra cosa, que mientras que una persona que cometa a lo mejor los primeros delitos, mientras menos contacto tenga con el sistema de justicia, mucho mejor. Y mientras más contacto con el sistema de justicia es peor, se va profundizando y agudizando un problema. Entonces, eh, volver como a pensar en no caer como en esos discursos hegemónicos que se han apoderado finalmente y hacer, ¿no es cierto?, de la justicia social un horizonte posible. Millón de gracias, Felipe, por tu tiempo, por tu disposición a colaborar y también porque hemos aprendido harto de tu experiencia y también desde tu punto de vista. Así que nuevamente un honor contar contigo y estaremos en contacto para futuras colaboraciones con el observatorio. ¿Ya? Feliz, feliz. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Muchas gracias a toda la gente del observatorio igual. Ahora